¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Plató Abierto, esta que ya sabéis que es vuestra casa. Hoy hemos aprovechado para grabar, sí, confieso, este programa, la presencia de la ganadora y la finalista de los Premios Planeta en Vigo. Han llenado, por supuesto, como se llena siempre en el Club Faro, además con dos novelas maravillosas de las que vamos a hablar a continuación. Primero, con la ganadora, con esa novela Victoria Paloma Sánchez Garnica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez en Vigo. Y Beatriz Serrano con ese fuego en la garganta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Tengo que confesar también que se nos ha muerto el plató y por eso vamos a hacer aquí una entrevista improvisada de dos novelas, decía yo, maravillosas, de dos épocas muy diferentes, aunque casi sí, de un mismo siglo, de dos generaciones que han marcado el futuro y dos novelas en las que yo, como siempre, voy a encontrar similitudes. Pero en tu caso, Paloma, vuelves a Berlín, además. Vuelvo al Berlín, aunque salgo también a Estados Unidos, les paseo un poco al otro lado del océano. Sí, es ese Berlín de antes del muro, después de la Segunda Guerra Mundial y antes del muro, ese Berlín de supervivencia, de subsistencia, hambriento, dividido, ocupado, con el bloqueo de Berlín en el 48 y luego salto a Estados Unidos, al profundo sur, al estado de Alabama y con las leyes de segregación racial, y a Nueva York con el macartismo, la caza de brujas que causó tanto sufrimiento a muchos inocentes. Es la historia de superación de una mujer, Victoria, fuerte, que es la que se traslada entre esos dos continentes. Enseguida hablamos más de ella y de los personajes que lo rodean, también una historia de amor, pero antes ese fuego en la garganta, donde en el fondo también es, si esto era la historia, o puede convertirse en la historia de la generación de posguerra, la tuya es la de los millennials. Sí, yo creo que sí. Mi primera novela, El descontento, contaba la actualidad y lo que fue para los millennials ese horror de tratar de encontrar trabajo en un mundo de crisis sucesivas, y en este pues hice un poco de arqueología, me fui un poco a mi infancia, a la tierra de mi infancia, a la década de mi infancia, y quería explicar un poco pues cómo los millennials hemos llegado ahí también, ¿no? En esa era en la que llegó Internet a nuestras casas, en la que explotó la cultura de masas, en la que pudimos por primera vez comunicarnos con muchas más personas que no eran específicamente de nuestro entorno, y bueno, y cómo eso pues abrió nuevos horizontes o permitió pues a muchas personas solitarias, como es el caso de mi protagonista, poder conectar con otra gente que pudiese llegar a entenderla. Y para mí la primera similitud, y es que los dos hablan de una generación, los dos libros de una época. Sí, es cierto que ya estudiamos los libros de historia, que fue la posguerra y que fue la Guerra Fría, que ahí nos llevas también a América, y estoy segura de que el papel de los millennials y el papel de las redes sociales, de Internet, en los medios de comunicación se va a estudiar en un futuro en historia, y veremos cómo ha cambiado también la forma de comunicarnos y de ser, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, no es una de mis personajes, pero me inspiré en una mujer, Hedy Lamarr, que... Esto era otra similitud, ¿eh? Claro, que fue la precursora precisamente de lo que luego fue el wifi, y como siempre le robaron la idea. No era una actriz, hizo el primer desnudo del cine, hizo, fingido, dicen, el primer orgasmo de una mujer en la pantalla. Tuvo una vida bastante azarosa, consiguió escapar a Estados Unidos, y bueno, ahí esa mujer precursora del wifi pues luego tiene una similitud no con Blanca, pero sí con todo lo que se empezó lo que empezó a aparecer en nuestras vidas a partir de los 90. Y creo que has dicho una cosa muy interesante de periodos históricos. A Paloma muchas veces le dicen que lo suyo es novela histórica, y no es novela histórica, simplemente tiene una ambientación histórica igual que la mía está dentro de los 90, pero es esa historia con minúscula, ¿no?, de cómo afectan determinados acontecimientos, ya sea la Guerra Fría o la llegada de Internet a nuestras vidas, a personas normales y corrientes,
presentes, yo creo que es otra de las similitudes que tiene el libro, que al final hablamos de, bueno, qué pasa con determinados personajes cuyo nombre no aparece en los libros de historia, por supuesto, pero cuyas vidas estuvieron influidas por un determinado periodo, ¿no? Es la literatura, es la grandeza de la literatura, poder entender una época determinada a través de historias de personas corrientes, no de los grandes acontecimientos históricos que muchas veces son farragosos y son muy, bueno, pues aburridos de entender. Aquí puedes entender cómo se vivía, porque además es que yo me he identificado mucho con la madre de Blanca, porque era la edad que tenía yo, con unos 30 y tantos años, en los años 90, y cómo esa generación de mujeres que queríamos no solamente ser amas de casa cuando se nos exigía ser amas de casa, queríamos salir, y se formó la generación de las mujeres 10, ¿no? Teníamos que ser perfectas amas de casa, perfectas profesionales, perfectas amigas, perfectas madres, perfectas esposas, y ahí me sentí muy identificada. Y bueno, la literatura sirve para eso, ¿no? Para entender determinados espacios históricos a través de la mirada de gente corriente en la que el lector se puede identificar perfectamente. Hacías referencia ahora a las madres. En ambas novelas hay amor, sobre todo en Victoria, amor romántico. Tenemos también el amor en la amistad, pero en ambas novelas aparecen también las madres ausentes, las madres presentes, y la importancia de esa figura, ¿no? Efectivamente, sí. Esta era la similitud de la que te hablábamos. He llegado. No, bueno, porque claro, conforme yo leía su novela, claro, la primera arranca con eso, ¿no? O sea, arranca con el abandono de la madre, es una figura que está construida precisamente a través de la ausencia, del chismorreo que se puede dar en un pueblo o en una ciudad pequeña, de lo que a ti te dicen que ha sido una persona y cómo tú te conformas esa idea mental, hasta que este personaje llega a un momento que toma el relato y da su versión de los hechos, ¿no? Entonces yo creo que para mí mi libro va mucho sobre el peso también de las herencias, de lo que te influye, lo que te han contado, ser hija de determinada persona, cómo eso te puede marcar y si puedes escapar un poco de esa herencia y crear tu propio camino, que creo que es algo que es también un poco el trasfondo también de Victoria, ¿no? Y de lo que sucede con la hija de Victoria, con Hedy. No sé, sí que me parece que ahí hay un punto fuerte, un nexo común. Sí, yo creo que las dos, en el caso de la madre de Blanca, porque no sabemos el nombre de la madre de Blanca, pero porque ella lo explica muy bien, pero es el abandono, y en el caso de la madre de Hedy, Victoria, tiene que abandonar obligatoriamente a su hijo por un chantaje sin escrúpulos, y la tiene que abandonar, y durante mucho tiempo no sabe si la niña está viva, si no, y todos esos reencuentros, ¿no? La forma de conectar otra vez. Esa relación madre-hija yo creo que tenemos, no es que sea similar, es que es los lazos familiares de los que habla la literatura. Es universal también, sí, ¿no? Claro. Encuentro también como similitudes, referencias culturales. En tu caso, por ejemplo, con muchas referencias culturales en Estados Unidos, como con programas novedosos en televisión, como el Sit Now, y en tu caso toda la cultura pop, ¿no? Toda la cultura pop, sí, efectivamente. O sea, es un poco lo que te comentaba al principio, que fue un momento en el que explotó un poco la cultura de masas y en la que todo el mundo empezó a buscar una identificación. En los 90 hablábamos mucho de tribus urbanas, lo recordarás, porque es algo que ya parece que ha desaparecido, pero bueno, pues en este caso Blanca se hace gótica. También es cierto que al ser en una etapa que es la adolescencia es una etapa que se marca mucho por la búsqueda de la identidad constante, y la identidad muchas veces aparece a través de la diferencia, ¿no? De yo soy de esta forma porque no me parezco en nada a esta gente. Entonces, para mí, el hecho de que la cultura pop esté tan presente es tanto por el tema de la explosión de Internet, como porque justo es un periodo de la vida de la protagonista que, pues lo suyo es decir todo el rato que le encanta Joy Division, ¿no? Claro. Sí, el ámbito cultural que planteo para mí fue Buenas noches y buena suerte, la película y la banda sonora. Yo creo que es la música de la época, lo que canta realmente Victoria en ese club, Cassandra, para sacar adelante a su familia. Bueno, lo que el viento se llevó como literatura y como mentalidad de los Estados Unidos. Hay determinadas cosas, el programa, por supuesto, de Ed Murrow, que empezó justo en el otoño del 51. Y bueno, pues esas son las pinceladas que dan
un poco de realidad y a la ficción, ¿no? De verdad a la ficción, y me gusta, y es verdad que enmarca lo que es esa época, ¿no? Señoras, tengo muchas más similitudes, luego si queréis os dejo la chuleta para que lo que veamos. Lo que no tengo es tiempo, porque con la agenda tan amplia que traes de entrevistas y compromisos, porque hay mucha gente que os quiere escuchar, es prácticamente imposible. Están en todas las redes, pero sobre todo están en todas las librerías. La última cosa, que normalmente es la primera que os digo cuando llegáis con este premio, que para mí es el más importante de la literatura a nivel estatal, y con ese ganador de finalista, y que nos has dicho hoy al principio de la entrevista con esto de las prisas. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya no le pregunto qué tal lo llevan, porque sé que efectivamente lo de la promoción es muy duro, pero entiendo que también gratificante. Duro por movernos, pero entiendo que conocer ciudades y recibir aplausos está bien, ¿no? Y bueno, la convivencia está muy bien, es que muy bien. Han hecho un buen match con nosotros. Sí, porque un además buen match. Es que no tenemos nada que ver, pero estamos desde el principio, desde el primer momento yo la he adoptado como madre de oficio, ella es mi hija de oficio y ella me ha adoptado. O sea, que como, es una suerte también, porque es mucho periodo, no Sí. mucho tiempo juntas, así que la verdad es que desde es una el primer gozada. momento hemos conectado, desde el primer abrazo, que yo no sé qué nos dijimos y nos reímos Yo en no el me acuerdo. escenario, yo tampoco, pero nos reímos acuerdo de mucho, y nada. hay una fotografía que se nos ve riendo, y ya ahí yo creo que es importante además para... Es muy importante, y gracias a las dos, de verdad que os tenéis que ir. Estas dos novelas que se complementan, igual que las autoras, Victoria y Fuego en la garganta. Nosotros vamos con más asuntos. Reserva la fecha. Apunta en el calendario. El próximo 30 de noviembre llega a Vigo La clásica fiesta ochentera con Cristian B. Una noche inolvidable para bailar con los clásicos de los 40 Classic. Compra ya tu entrada en gruporadiovigo.com/entradas. Te esperamos el sábado 30 de noviembre en la Sala Rouge de Vigo. Patrocina Santos Cocina, pensada para ayudarte. Colabora Brooklyn Fitboxing Vigo Centro y Mobles Soliño. Un día más aprovechamos que hace sol en Vigo para salir a la calle y aprovechar además la visita de un escritor, Santiago Díaz, que acaba de presentar aquí este libro, Los 9 Reinos. Santiago, ¿qué tal? Muy buena. Pues encantado de estar aquí con vosotros, con este solecito, con esta maravilla. Es una pena porque no podemos invitar a los espectadores y a las espectadoras a Bueu, que ha sido donde has presentado tu libro, pero sí que os podemos invitar a que os sumerjáis en estas páginas que nos trasladan, aunque brevemente, desde el siglo I al XVI, y que nos desvelan una civilización, al menos para mí, completamente desconocida, a pesar de que es parte de nuestra historia. Bueno, para ti y para muchísima gente, empezando por mí, cuando descubrí esta historia, la historia de los guanches, de los aborígenes canarios, y lo sorprendente es que no solo para los peninsulares, por así decirlo, sino que ellos mismos, también en Tenerife, desconocen buena parte de su pasado, un pasado fascinante de tribus guerreras que se enfrentaron a los reyes católicos en inferioridad de condiciones, historias de amor, envidias y demás, que es lo que cuento en Los 9 Reinos. ¿Cómo llegaste tú a esta historia? ¿Qué relación tienes con Canarias? Pues no tengo ninguna relación y fue por pura casualidad. Yo estaba leyendo un periódico y salía un artículo sobre una momia guanche. Yo sabía que los guanches eran aborígenes, pero no sabía nada más. Pensaba que eran muy primitivos, que vivían en cuevas, pero esa momia tenía unas características excepcionales. O sea, aparte de su conservación, estaba sin eviscerar, que los egipcios nunca consiguieron momificar a sus muertos sin sacarles los órganos, y los guanches lo consiguieron. Entonces me pregunté, oye, quizá no sean tan primitivos como yo consideraba, y empecé a investigar y descubrí una historia fascinante de unos bereberes del norte de África que en el siglo I o II antes de Cristo llegan allí, no se sabe cómo a día de hoy, es una de las grandes incógnitas que rodea la civilización guanche. Algunos dicen que huyendo, otros que eran como esclavos y demás, y que están durante 15 siglos aislados del resto del mundo, que eran su civilización en torno al volcán, su religión. Ellos pensaban que era la puerta de entrada al infierno, y entonces, bueno, hasta que llegan los enviados por los reyes católicos a intentar conquistarlos y se rebelan.
Hay dos vertientes, ¿vale? En esta historia y también en este libro. Ahora enseguida hablamos de esas dos historias porque no quiero dejar a Elena recorriendo mundos sin que hablemos de ella, pero antes porque me parece tremendo. Tú sí, por ejemplo, después de una ardua labor de investigación, porque sé que muchas de las situaciones, de los nombres, de los personajes, de las batallas que hay están hiperdocumentadas, ¿sí que imaginas ese momento en el que ellos se suben a un barco huyendo de los romanos? En este caso, para evitar ser esclavos, es que la historia de la esclavitud está muy pendiente, muy presente también en este libro. Nosotros pensábamos que le habíamos dado la espalda, pero en el fondo no. No, totalmente. Mira, es lo que te digo, nadie sabe cómo llegan, hay diferentes teorías y la mía, que es, no sé si real, pero sí plausible, es que son capturados por los romanos, se los van a llevar como esclavos, como bien dices, y se rebelan, se amotinan en el barco y las corrientes los llevan a la isla de Tenerife, ¿no? Pero es que la esclavitud en aquel momento, de hecho, fue una de las grandes condenas de los guanches, porque antes de convertirse en un paso obligado para ir a América, antes de que se descubriese América, lo que hacían tanto castellanos como portugueses y genoveses era ir a buscar esclavos a las Islas Canarias porque, por desgracia para ellos, tenían unas características muy peculiares, ¿no? Comparados con el resto de esclavos, que muchos eran de piel blanca, eran de ojos claros y tenían unos tamaños considerables. Ellos medían unos 72 y ellas unos 60, estamos hablando del siglo XV, ¿no? Entonces eran gigantes y eran muy apetitosos, muy apetecibles para venderlos en los esclavos en los mercados de esclavos de Lisboa, de Valencia o de Sevilla. Entonces eso fue un poquito su condena. Una civilización muy diferente en lo físico. La verdad es que me sorprendió conocer cómo describes a esos guanches, pero también en su cultura. Hablabas antes de la momificación, pero seguramente estuvieran muy adelantados en determinadas cuestiones, pero atrasados en otros. Hablabas de ese demonio del volcán que los castigaba de vez en cuando, y para solventar ese castigo, pues entre otras cosas, hacían sacrificios, ¿no? Rituales a dioses muy diferentes a los que ahora mismo rezan en Canarias. Desde luego, o sea, mira, tú piensas que por una sociedad primitiva que como bien dices tenía unas cosas como las momificaciones muy avanzadas, pero después no conocían la rueda, por ejemplo, ni la escritura ni nada, pero ni navegaban entre islas, pero ellos tenían esa amenaza constante del volcán que de vez en cuando entraba en erupción, que hacía unos incendios, porque ahora Tenerife pues está lleno de hoteles, de cultivos, pero entonces era un bosque de laurisilva que cada vez que entraba en erupción se formaban unos incendios terribles y ellos pues para pedir el apoyo para agasajar a su dios, como todas las sociedades primitivas, pues ofrecían sacrificios. Cuando las cabras no era suficiente, empezaban los sacrificios humanos. Es una de las características que sorprende a todo el mundo de los guanches, que era que hacían recurrentemente sacrificios humanos, ¿no? No por maldad, sino por lo típico de hay que matar a 4 para proteger a 40.000, ¿no? Bueno, y sucedió, es una de las cosas que más me llamó la atención. Decíamos que hay dos historias, ojo, que nos hemos centrado en Canarias, seguimos en el siglo XVI, pero sí es cierto que estas dos historias comienzan unas décadas atrás, en torno al descubrimiento de América, y aquí encontramos en Valencia a Elena, una joven esclava también, diferente también en cierto sentido a los otros esclavos que estaban en la casa de Elena y otras casas vecinas, precisamente porque ella también era una joven blanca, rubia, etcétera, etcétera, y con ella vemos todo lo que era el reino de Castilla, hablamos de los reyes católicos y, ojo, todo lo que se llevó también a Canarias, ¿no? Porque hay una gran mujer, voy a decir gran por de alguna manera, que tuvo su protagonismo también en las islas. Sí, a ver, los nuevos reinos se dividen en dos líneas temporales. Por una parte los guanches, la historia de los guanches a través de los ojos de Mencey Bencomo, que fue el Mencey que reunió a todos para combatir a los extranjeros, a esos extranjeros encarnados en Isabel la Católica, Alonso Fernández de Lugo y Beatriz de Bobadilla, por ejemplo, y después otra línea temporal que es 30 años después de Elena, como bien dices, que es una esclava que vive en Valencia y tiene que huir, y yo quería hacer una road movie en el siglo XVI, o sea, de alguien huyendo, siendo perseguido, atravesando pueblos, ciudades, sitios de la España de aquella época, bueno, la Castilla, porque también era España, ¿no? Y me fascinaba porque iba descubriendo cosas
por ejemplo, que en aquella época empezaron los bandoleros en Sierra Morena, y entonces era como que me iba encontrando cosas que digo, esto lo tengo que contar, ¿no? Y es una trama que, bueno, va en paralelo con la otra, se unen al final de alguna manera, que no voy a contar cómo, ¿no? Pero bueno, esas son las 2 líneas temporales que cuento en Los 9 Reinos. Una road movie o un thriller, tranquilamente. Total. Se nota ahí el oficio de guionista de televisión, porque realmente con ella vamos siguiendo un camino que es trepidante en todo momento. Desde luego, por eso te digo, es alguien siendo perseguido injustamente o por malos, ¿no? Y en la Castilla de aquella época, siglo XVI, una mujer prácticamente sola, con esas características físicas que, bueno, pues de las que hemos hablado, ¿no? Pues las cosas se le ponen muy difíciles, pues una mujer valiente, como muchas mujeres en esta novela, o sea, porque aquí no solo está esta mujer, es como hablábamos antes, está Isabel de Castilla, que posteriormente fue nombrada católica, era una mujer, la persona más poderosa de su época en aquel momento, o esta mujer Beatriz Boadilla, que es como el personaje que sorprende a todo el mundo, ¿no? Que era una dama de compañía de la reina Isabel, que era tan bella, que enamoró a los hombres más poderosos de su época, entre ellos a Fernando, que fue el motivo por el que la reina la desterró a las Islas Canarias, a Alonso Fernández de Lugo, que fue el conquistador, y a un personaje que es Cristóbal Colón, que la gente se sorprende mucho al saber que el amor de la vida de Cristóbal Colón fue Beatriz de Boadilla. El amor como los grandes temas están también presentes en esta novela. Hablamos del amor, Isabel la Católica sufría por amor, por ejemplo, sí. Pero hablamos también de venganza, hablamos de amor filial y hablamos de rencillas en general, muchos temas propios de cualquier novela de éxito que están todos aquí metidos. Claro, mira, lo que te contaba antes, cuando llegan los guanches, se encuentran allí con el volcán y se tiran 15 siglos aislados del resto del mundo con su civilización, pues llegó un momento que hubo un rey único, un Mencey, que tuvo 9 hijos, y entonces, pues bueno, pues para evitar las peleas entre ellos, pues decidió, claro, efectivamente, decidió dividir la isla en 9 reinos, 9 mencellatos, que es lo que da título a la novela, y darle uno a cada uno de esos hijos, pues pensando pues que así iban a estar todos contentos, pero con las herencias siempre pasa que uno cree que a este le han dado más, que sus tierras son mejores, y empiezan las guerras entre ellos, ¿no? Y en esas guerras es una especie de Juego de Tronos, ¿no? Porque eran envidias, traiciones, historias de amor cruzadas, ¿no? De una chica de uno de los mencellatos con un chico de otro, ¿no? Y bueno, y entonces todo eso está reunido en esta historia que es una épica, porque después se tienen que reunir en torno al Mencey para combatir a los invasores, o sea, que tiene de todo. Que era una isla, por cierto, dividida, que pasó a ser estratégica, porque además la teníamos a medio camino, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que te decía, que al principio era objetivo por los esclavos, por la madera también, no, allí en las Islas Canarias no hay metales, o sea que el oro, que era lo que buscaban constantemente, no lo encontraban ahí, pero encontraban esas otras cosas, pero claro, una vez que se descubre América o se empiezan a hacer las rutas buscando nuevas rutas hacia las Indias, las Islas Canarias están en el lugar estratégico porque queda efectivamente a medio camino para repostar, para coger agua, alimentos o lo que sea. Es complicado leer este libro y no hacerlo de corrillo. Como ya nos puedo invitar a la presentación, lo que os invito es acudir a la librería, está en Alfaguara, Los 9 Reinos. Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, sabes que siempre es un placer. Te esperamos la próxima vez.